Hola, bueno, un vídeo que va sobre la estrategia o las estrategias de diferentes países frente al COVID, ¿vale? He elegido una serie de países y vamos a hablar de estrategia en términos de confinamiento y cierre del país, de resultados en términos de número de fallecidos y también de efecto en el PIB del país. Y vamos a ver también algo de la influencia de la cultura de los países en estas estrategias y resultados. Vale, entonces, bueno, pues vamos a ver con unas imágenes. Bien, aquí tenemos una serie de países. He elegido Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, España y Suecia, ¿vale? Países europeos. ¿Por qué? Pues porque hay países que son representantes de aquellos a los que les ha ido algo peor, y países a los que les ha ido un poco mejor, y Suecia, que está un poco en medio, ¿vale? Entonces, bueno, en esta transparencia lo que se representa son las variaciones de movilidad durante los meses de marzo a junio de 2020. Está basada en los datos de movilidad de Google y son valores medios en esos meses. Lo que indican son las variaciones, ¿vale? Entonces, las barras azules son las variaciones de visitas a los parques públicos, las de color rojizo o marrón son las variaciones de permanencia en las viviendas particulares, y las grises la variación en la presencia en el trabajo, en los lugares de trabajo, ¿vale? Entonces, lo que se ve aquí claramente es que gráficamente se refleja que hay dos tipos de estrategias. Hay una estrategia que, digamos, es una estrategia tipo silla, ¿no?, que es la de Dinamarca, Alemania y Suecia, y estrategias tipo mesa, que es la de Francia, Italia y España. En las estrategias tipo silla, durante el azote de la pandemia, de marzo a junio, las visitas a los parques públicos se disparan, ¿vale? Ya veis que se disparan en Dinamarca, aumentan considerablemente en Alemania, hasta un 40% de media, y aumentan en Suecia también casi un 80%. Hay un aumento de la estancia en las residencias privadas, en las casas, que es moderado, pues podemos hablar de orden del 10%, es más moderado que en los otros países. Y hay un descenso de la presencia en los lugares de trabajo, es decir, se cierran los lugares de trabajo, pero en menor medida que en los otros países, ¿vale? Esas son las estrategias tipo silla. En las estrategias tipo mesa, las visitas a los parques, en lugar de aumentar, se reducen. Sucede justo lo contrario, ¿vale? Es decir, aquí se encierra a las personas en las casas. La presencia en las casas aumenta mucho más. Siempre el aumento de presencia en el domicilio es menor porque ya pasamos mucho tiempo en casa habitualmente, pasamos normalmente toda la noche como mínimo, ¿vale? Entonces en porcentaje es menor, pero ya se ve que el porcentaje de aumento de presencia en las casas es mucho mayor en Francia, Italia y España, que tienen la estrategia tipo mesa. Y en estos países, la presencia en los lugares de trabajo disminuye mucho más, ¿eh? Disminuye considerablemente más. Entonces, digamos que son los dos tipos de estrategias. En los países del sur, estrategias tipo mesa que encierran a las personas en casa, básicamente, y cierran mucho más a nivel laboral el país o a nivel productivo. Y las estrategias de los países del norte, donde la gente sale, ¿eh? La gente pasa la pandemia visitando los parques públicos, la presencia en casa aumenta menos, es decir, que no se llega a encerrar a la gente, y también se cierra menos a nivel productivo del país, ¿vale? Estos son los dos tipos de estrategias de estos dos grupos de países, ¿vale? Que son estrategias, como veis, claramente diferenciadas. No se trata aquí de la definición política del confinamiento, de lo que los gobiernos dicen, sino de lo que sucede realmente en la población, de lo que hace realmente la población. En ese sentido ya ves que son Alemania, Suecia y Dinamarca son muy similares, y todavía más similares Suecia y Dinamarca, aunque, bueno, pues Dinamarca
tiene más acusado el aumento de presencia en los parques y también algo más acusado el cierre productivo del país. ¿Vale? Bien. Y vamos un poquito más allá para hablar no solamente de la estrategia, sino también de resultados y de cultura. En la estrategia lo que he hecho aquí es ordenar de mayor a menor el aumento de presencia en los parques, desde un aumento del 95% de Dinamarca, que es el azul, en este caso, hasta una disminución del 38%, que son España e Italia. ¿Vale? Entonces pasa una cosa curiosa, y es que una vez que uno ordena esto, prácticamente se ordenan todo el resto de datos de la gráfica de una forma monótona, o prácticamente monótona, con alguna excepción que vamos a comentar. ¿Vale? Entonces, como vemos, de mayor a menor presencia Dinamarca, Suecia, Alemania, Francia, España e Italia. En cuanto a la estrategia de confinamiento en las casas, va de menor a mayor. Dinamarca, Suecia baja un poco, porque Suecia tiene una estrategia, digamos, de confinamiento de las personas todavía un poco más laxa que Dinamarca. Luego está Alemania, pero ya veis que son valores todos muy similares. Luego viene en el grupo, digamos, de alto confinamiento, está en Francia, está España y está Italia con valores muy similares. Bien, en cuanto a la presencia en el trabajo, hay un grupo alrededor de 20 y pico y otro grupo alrededor de 40 y pico, 50. 20 y pico, 30, 40 y pico, 50. Entonces están, otra vez, Dinamarca, Suecia y Alemania, y con valores de mayor cierre, Francia, España, Italia. Y esto es en cuanto a estrategias, esto es cómo se modifica la movilidad, ¿vale? Y ya se ve que, bueno, claramente hay los tipos silla y los tipos mesa, y que, bueno, están claramente en dos grupos. ¿Y esto cómo influye en los resultados? Bueno, pues tenemos, por un lado, los resultados de contención del daño, que tiene que ver con la mortalidad, con el número de fallecidos, y ya vemos que aquí hay dos grupos con una excepción, ¿vale? Dinamarca y Alemania tienen un nivel de mortalidad muy baja, de 10 por 100.000, si no me equivoco, eso es, 10-11 por 100.000 fallecidos. Y los países de la estrategia tipo mesa, con confinamientos más agresivos y más encierro en casa, tienen valores de 46 en Francia, 60 y 58. ¿Vale? Si no existiera la excepción de Suiza, podríamos pensar que a menor confinamiento, también menor número de muertes. ¿Vale? Justo lo contrario de lo que solemos pensar. Eso tampoco es así, porque Suecia actúa de excepción, porque tiene un nivel de fallecidos cercano al de Italia, y a 53 frente a 58 de Italia, está un poco por debajo de España. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que en realidad la parte de resultados de contención del daño es independiente del confinamiento. El confinamiento no es la variable que lo determina. Tiene que haber otro factor, no sabemos cuál es, podríamos elucubrar, pero no sabemos cuál es, pero hay otro factor que marca las diferencias, que marca las diferencias entre estos 4 países que tienen una mortalidad relativamente alta, y estos 2 países que tienen una mortalidad muy baja, hasta 5 o 6 veces menor, ¿vale? Entonces el confinamiento no es factor determinante, y aquí hay otra cosa importante, y es que la versión oficial en España y en otros países de Europa es que el confinamiento ha salvado cientos de miles de vidas, ¿vale? Si eso fuera así, dado que en Suecia, por ejemplo, la presencia en casa ha sido muy pequeña, y tanto Suecia como Dinamarca como Alemania han salido mucho a la calle, en Suecia mínimamente tendría que haber en lugar de 6.000 muertos más o menos que hay en total ahora, tendría que haber, pues no sé, pues 100.000. ¿Vale? Igual que se dice que en España habría habido 450.000 sin confinamiento. Eso no es real, ¿vale? Eso responde a estudios con hipótesis sesgadas que no se corresponden con la realidad, porque Suecia nos funciona como
como grupo de control para indicarnos que eso no es así, ¿eh? Ellos tendrían un número de fallecidos varios órdenes de magnitud mayor al que tienen, ¿vale? ¿Y qué pasa en los resultados en términos de coste? Bueno, pues que claramente los países que hemos dicho que tienen la estrategia tipo silla, más laxa, que es menos intrusiva en la vida de los ciudadanos y que cierra menos el país, pues lógicamente, según la OCDE, tienen una previsión de descenso del PIB en 2020, pues como de la mitad que, los otros tres países, que Francia, Italia, España e Italia, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que tenemos una estrategia que es irrelevante para la parte de beneficio, entre comillas, o de contención del daño, y que es altamente perjudicial para la economía de los países, y lógicamente aquellos que han sido menos drásticos en esa estrategia, pues salen mucho menos perjudicados. ¿Y por qué han sido menos drásticos? Bueno, pues aquí se pueden ver quizás dos efectos. Uno, que solemos pensar que el confinamiento controla la mortalidad, pero podemos ver que quizás sucede lo contrario, que aquellos países donde ha habido más mortalidad han tendido a confinar más fuerte. ¿Por qué? Porque quizás ha pasado lo contrario, que aquellos países donde han visto que la pandemia azotaba más fuerte han tenido a dar más cerrojazo. Quizás el efecto causal ha podido ser el contrario, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro factor que es el cultural, ¿no? Hay una frase de Peter Drucker que dice que la cultura se come a la estrategia para desayunar. La cultura de una organización, de un país, de un grupo humano, es la que determina qué se puede hacer y qué no se puede hacer en términos de estrategia. ¿Por qué? Porque la cultura en realidad está compuesta de los valores de ese grupo, de ese país, ¿vale? Y los valores son los que te dicen si algo puedes hacer o no lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo podemos ver la relación entre la cultura de estos países y la estrategia? Pues ya veis aquí. Curiosamente, cuando uno ordena de mayor a menor la salida a los espacios públicos de los ciudadanos, se le ordena de mayor a menor el índice de percepción de la corrupción. En realidad, este índice está medido al revés. Cuanto mayor índice, menor corrupción. En realidad es un índice de confianza, ¿vale? Este es un índice que realiza Transparencia Internacional, que es un índice altamente reconocido a nivel internacional, altamente fiable, con mucho rigor en su cálculo, y lo que nos dice aquí es que los países con estrategia de mesa, que no han dejado salir a sus ciudadanos de casa, que los han encerrado, tienen índices de percepción de la corrupción más bajos. Quiere decir corrupción más alta, confianza menor. ¿Eso qué implica? Que dado que la corrupción es un elemento básicamente cultural, no es un elemento técnico, no es un elemento más que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver mucho con la confianza que las instituciones tienen en los ciudadanos y viceversa, ¿vale? Tiene que ver, digamos, con el estilo de liderazgo del país, ¿vale? Los países con niveles de corrupción más altos tienden a tener quizás patrones más permisivos en las instituciones, hablamos de corrupción institucional, de corrupción pública, tienden a tener patrones más permisivos en cómo se gestionan las administraciones públicas y tiende a haber más desconfianza entre ciudadanos e instituciones, ¿vale? Entonces, al haber más desconfianza entre ciudadanos e instituciones, lo que podemos inferir es que en aquellos países donde esa desconfianza es mayor, han tendido a ser más drásticos en el cierre de los ciudadanos, ¿vale? En España se ha oído muchísimo. Es que si a nosotros nos dejaran como a los nórdicos, sería un desastre porque no sabemos comportarnos. Es decir, hay una especie de desconfianza que nos ha llevado pues, a un estilo más autoritario y más de imposición en el confinamiento y que ha hecho que fuera mucho más drástico. Entonces, eso además en los resultados tiene un coste adicional que aquí no está indicado, que tiene que ver con los efectos colaterales, ¿no? Mientras que en estos países esos efectos colaterales en la población seguramente serán mínimos porque la población básicamente ha seguido haciendo una vida normal, aunque bueno, pues con ciertas limitaciones, pero básicamente una vida normal. En los otros países, en Francia, España, Italia, nos hemos tirado un par de meses prácticamente encerrados en casa, y con todo lo que supone de efectos tanto físicos como psicológicos, el efecto en la población infantil, etcétera.
Y entonces, bueno, estas son las diferencias, ¿no? Cómo, bueno, podemos ver cómo la cultura realmente parece que tiene un efecto importante más allá del efecto específico de la pandemia, cómo el grado de confinamiento es irrelevante en cuanto a la mortalidad. Tendremos que buscar otros factores que son los que han determinado esas diferencias. Desde luego no es el confinamiento. Y cómo las economías de los países han quedado afectadas fuertemente, pero mucho menos las de los países que decíamos que tienen esa estrategia de silla que ha dejado que los ciudadanos, bueno, pues tuvieran una vida relativamente normal durante el confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el análisis, ¿eh? Estos son datos. Yo os diría que, bueno, pues que la interpretación más allá de lo que yo he podido transmitir, que es vuestra, creo que es una información muy interesante y muy relevante para ser conscientes de lo que está pasando. Y bueno, y simplemente hacer la aclaración de que yo no hago aquí política, ni trato de hacer rankings de países, ni nada parecido. Simplemente trato de analizar datos y utilizarlos pues para ver qué estrategias son más efectivas, cuáles lo han sido en el pasado y qué pistas podemos tener para actuar, para actuar en el futuro, ¿eh? Así que nada, muchas gracias por seguir estos vídeos, un beso grande y bueno, cuidaros y que vaya todo fenomenal.